Esto es Conexiones. Para saber hacia dónde nos dirigimos, hace falta algo más que una columna. La brújula gremial del mundo telefónico. Por Mario López. Buenas noches, compañeros. ¿Me están escuchando bien? Sí, Mario. Bárbaro. Bueno, un gustazo. Hoy la brújula gremial tiene, digamos, un invitado, como decían ustedes, yo diría de privilegio, porque de esos dirigentes que no bajan las banderas. Y me estoy refiriendo al compañerazo Héctor Gringo Amichetti. Como ustedes dijeron, el compañero secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y también es referente de la Corriente Federal de Trabajadores. Mario López te saluda, Gringo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mario, buenas noches. Todo bien. Bien, me alegro. Mira, Gringo, te comento. Este es un programa realizado por muchos dirigentes jóvenes, excepto quien te habla, y vamos a aprovechar todo lo que podamos y para hacerte muchas preguntas que se hacen los trabajadores, que nos hacemos nosotros, y que es bueno hacértelas a vos porque, como decía recién, sos un dirigente que no baja las banderas y desde ahí nosotros nos hacemos fuerte para empezar a consultarte. Es decir, porque te consideramos la Federación Gráfica Bonaerense histórico gremio de lucha, como un faro, como un norte para todos los trabajadores. Empiezo por una pregunta que en realidad la vengo masticando de hace rato y que tiene que ver con unos términos o conceptos que vos utilizaste en tu libro, esta plutocracia y resistencias populares, espero haberlo dicho bien, donde manifestabas que en realidad, y esto es una deducción mía, es decir, los dueños del poder real, ¿no? Estos poderes poderes de corporaciones industriales, las del campo, las de los medios de comunicación hegemónicos, estos poderes que están erosionando cotidianamente la gobernabilidad del gobierno popular. A veces dan la sensación de ser inamovibles, ¿no? Entonces la pregunta es, vos ves, ¿se terminó la influencia de la plutocracia? La plutocracia entendida en su momento, como lo planteabas vos, como el poder real cuando tomó el poder político. Ahora el poder político es del gobierno popular. Pero la influencia de esta plutocracia sigue vigente. Desde tu visión, ¿cómo se desarma? ¿Cuál debería ser el rol de los dirigentes sindicales, Héctor? ¿Y cuáles son las propuestas y las acciones que debería tener el movimiento obrero? Bueno, yo creo que lo realmente costoso para el pueblo fue que esos sectores corporativos de manera articulada tomaran todo el control del gobierno, digamos, y que en tan corto tiempo, como fue 4 años solamente, hayan hecho tanto daño, ¿no? No pudieron, digo porque esto es histórico, en general lo que nosotros llamamos históricamente oligarquía siempre encontró el freno en el pueblo organizado y fundamentalmente en la clase trabajadora organizada, ¿no? Es decir, los sindicatos fueron siempre un obstáculo imposible para ellos de sacarla en medio, ¿no? Es decir, lo vimos en resistencias anteriores, muy prolongadas, donde intentaron más de una vez desarticular el movimiento sindical y fracasaron. Después, por supuesto que los planteos del movimiento sindical, tanto en resistencia como en democracia, recordemos la época de Alfonsín, fueron precisamente con un planteo programático, ¿no? Basta recordar los 26 puntos de la CGT, de Saúl Ubaldini, donde claramente planteaba que había que desarticular ese poder, ¿no? Empezando por una moratoria a la deuda externa, es decir, planteando un régimen financiero que pusiera al servicio de la producción y del trabajo en crédito, es decir, todos esos sectores concentrados que lamentablemente, lejos de ir desmontándolos, se fueron consolidando en el tiempo. De hecho, se reflejan en el costo social que tenemos, ¿no? El nivel de desocupación y el nivel de pobreza que existían antes del golpe militar del 76, que apenas rondaba el 5%, digamos, la pobreza,
precisamente el avance de esos sectores corporativos, concentrando el manejo de la economía, manejando todo lo que es la mayor parte de la riqueza nacional a través del comercio exterior, las multinacionales, bueno, nos llevaron a la situación que estamos viviendo actual, ¿no? Es decir, casi más de un 40% de pobreza y muchísima informalidad laboral. Y por eso yo creo que es fundamental lo que se nos plantea ahora, ¿no? Es decir, hemos resistido, lo hemos sacado del gobierno, pero como vos bien decís, ese poder concentrado sigue intacto, y te diría que inclusive con la pandemia busca ver cómo a su vez concentra mayor poder. Está planteando, está desafiando al propio gobierno en los términos de decir que el país se lo saca de esta crisis, tomando medidas que alivien sus actividades, ¿no? Bajando impuestos, liberalizando más aún la economía. Así que me parece que ahí la única valla, como ha sido históricamente, es la clase trabajadora en su conjunto, ¿no? Y fundamentalmente organizada de una manera unificada y con planteos muy claros y muy precisos con respecto a su postura frente a estos sectores corporativos. Gringo, está muy claro, y de lo que enunciás me ocurren dos preguntas que un poco ya lo dijiste, pero digamos la deuda externa y sus consecuencias ha, digamos, cruzado toda la vida de los argentinos durante mucho tiempo, y hoy un planteo programático se hace necesario, y también, como lo decía recién, la unidad del movimiento obrero para enfrentar con un planteo programático que, en todo caso, y ahí viene la pregunta, ¿vos crees que está vigente la necesidad de levantar respecto de la deuda, una moratoria que nos permita por lo menos intentar desde la moratoria vivir con lo nuestro? Ya decía un famoso economista argentino que vivir con lo nuestro en todo caso es una posibilidad que tendríamos como norte, y entonces se refresca y se reaviva esta inquietud. Es decir, ¿estamos en condiciones de plantear una moratoria? Y segundo, ¿está el movimiento obrero en condiciones de unificarse? Mira, en primer lugar, yo creo que todos somos conscientes de que el endeudamiento externo ha sido el instrumento más importante de dominación desde que dejaron de dar golpes militares. Es decir, condicionaron a todos los gobiernos democráticos que vinieron del 83 en adelante, precisamente con el tema de la deuda externa, y presionando por el ajuste, para la flexibilidad laboral, para todo lo que necesita el gran capital, digamos, ¿no? Por lo tanto, tener una postura muy clara con respecto a cómo abordamos ese tema es fundamental para el éxito de cualquier gobierno popular. Yo creo que las condiciones en que hay que discutir el tema de deuda externa tienen que estar íntimamente ligadas a las posibilidades que nos da de pagar el desarrollo productivo nacional. Es decir, todo lo demás significa seguir enredado en la misma lógica de que para pagarle a ellos no podemos, por ejemplo, volcar recursos para reactivar la economía, para desarrollar la industria nacional. Entonces, a mí me parece que ese debe ser un condicionamiento. No tengo duda que el gobierno actual está buscando la manera de plantearlo en esos términos. Tiene algunos elementos que no sé cómo los terminará utilizando. Uno de ellos fue iniciar esa famosa querella que anunció el presidente con respecto a cómo fue contraída esta deuda, porque este último tramo de endeudamiento realmente era una alevosía enorme, ¿no? Es decir, uno ve, todo el mundo, digamos, habla de ese fenomenal crédito que dio el Fondo Monetario, en donde hay responsabilidad de los dos lados. Bueno, yo creo que eso tiene que ser, o debe estar siendo puesto en esa discusión. Ahora, digo, es fundamental, esa es una parte central. Lo que yo creo es que realmente nosotros tenemos que reacomodar un montón de factores en lo que es el funcionamiento del Estado Nacional, porque precisamente para concentrar la economía de la manera que lo han hecho, para endeudar de la manera que lo han hecho, lo que tuvieron que hacer primero es debilitar totalmente el rol del Estado Nacional. Uno lo ve hoy, esa debilidad es enorme, no tenemos control sobre casi ningún sector, ¿no? Es decir, hemos visto en esta discusión
que llevamos adelante con respecto al Río Paraná, al comercio exterior, en donde sabemos que por allí se va gran parte de la riqueza nacional y no la podemos volcar al desarrollo interno. Así que me parece que son todos temas enganchados entre sí. Tener un sistema financiero que todavía se rige por la ley de la dictadura militar, en donde hoy día te hablan de que el crédito que se ha dado en el último año es un 11% del PBI, de la cual más de la mitad ha sido para el consumo únicamente, y casi todo el sector público. Entonces gran parte del sistema financiero manejado por la banca extranjera en este primer trimestre de este año ha dado un 20% menos de crédito que el primer trimestre del año pasado, con lo cual tenemos un sistema financiero que es esencial para poder reactivar la economía, que no está al servicio de la producción. Todos estos temas ligados a lo que vos me preguntabas, es decir, ¿tiene el movimiento sindical organizado hoy postura? Yo creo que hay muchas organizaciones y grupos sindicales que tenemos absolutamente claro esto, que sabemos que las batallas que dimos cuando estuvimos en épocas de dictadura, o las batallas que dimos, digamos, frente a los golpes financieros, como que le dieron a Alfonsín en su momento, desde la CGT, tenían absolutamente claro eso. Yo creo que lo que han logrado, precisamente, estas políticas neoliberales, es una gran dispersión de todos los sectores nacionales. El sector pyme uno lo ve disperso, nada que ver con aquella época donde existía una CGE, donde el empresariado nacional tenía esa conciencia nacional y debatía con los trabajadores y encontraba puntos en común y había acuerdos sociales de fondo. El movimiento sindical muy disperso, ahora estamos en este proceso de reagrupamiento de la CGT, pero yo no veo claro en una parte muy importante del movimiento sindical que plantee estos temas como temas centrales. Hay muchas organizaciones como que parecieran eludir estas cuestiones, ¿no? De ir a los temas de fondo. Y a mí me parece que es esencial, porque no es lo mismo tener un montón de sectores sindicales, cada uno batallando por lo sectorial, que tener un movimiento obrero organizado, en una reunión, una sola central obrera, con posición muy firme con respecto a estos temas claves: deuda externa, sistema financiero, comercio exterior. Es decir, creo que debemos retomar esa línea histórica, y el gobierno necesita tener un movimiento obrero de esas características, más allá de los distintos puntos de vista que puedan tener sectores dentro del frente de todo. No hay posibilidad de éxito del gobierno en los próximos 2 años si no toca los intereses de estos sectores, lo que no significa borrarlos del mapa, sino ponerle límite, como pone cualquier país que realmente quiere tener derecho a autodeterminarse, a poder desarrollarse libremente y sin condicionamientos, ¿no? Gringo, buenas noches. Hola. Perdón, Mario. Sí, Juan Martín te saluda. Sobre esto que vos hablabas de la unidad del movimiento obrero, y algo que todos venimos planteando, lo preguntaba muy bien Mario, ¿considerás que para poder justamente llegar a ese proceso de consolidación está bueno que se esté haciendo en un proceso que ahora se sale a normalizar todas las conducciones de sindicatos paralelamente, o ya tan pronto el Congreso de la CGT para definir la conducción? Digo, ¿va de la mano una cosa con la otra? ¿O el proceso de consolidación por ahí podría haber tenido otros tiempos? A mí me parece que serían necesarios otros tiempos. Me sorprendió en principio que se acelere de golpe este proceso de normalización de la CGT, con un confederal ya convocado y un Congreso ahí sobre las elecciones nacionales, y la forma en que se encara esa unificación, porque uno no ve todavía que la CGT, aún con la debilidad que tiene hoy, haga una amplia convocatoria a los gremios para debatir precisamente esa unidad. Eso es lo que no veo y eso es lo que me preocupa, porque si volvemos a que la unidad es un acuerdo entre grupos sindicales y sobre todo entre los gremios de mayor peso numérico, diría yo, vamos a volver a nuevas divisiones, a nuevas rupturas. A mí me parece que sería lo correcto tomar el tiempo necesario, es decir,
debatir con cada uno de los sectores del movimiento sindical. Yo te puedo hablar porque nos toca en forma directa al sector nuestro. Estamos recomponiendo lo que era la Confederación de Sindicatos de la Industria, con ESMATA, con la UOM, con unos 30 sindicatos industriales. Hemos hecho un trabajo muy pormenorizado, rama por rama de la industria, todos coincidiendo en cuáles son las medidas que cruzan a todo el tema de la industria nacional, en donde aparecen estas cuestiones, ¿no? De la concentración económica, las formadores de precios, el acceso al crédito. Bueno, yo digo, es una pena que la CGT acelere un proceso sin incorporar este aporte riquísimo que pueden hacer las organizaciones sindicales por sector. Y te estoy hablando de esto como podría ser, bueno, con los sectores del transporte, que también tienen su confederación, con los gremios de la comunicación, como ustedes. A mí me parece que eso enriquecería, digamos, un camino de unidad con un contenido muy profundo. Y entonces allí los dirigentes pasan a tener un rol secundario, si se diría, lo que no quiere decir que no tengan que tener la capacidad y la grandeza como para saber conducir con amplitud una central obrera. Pero yo pongo especial énfasis en eso. La CGT va a ser fuerte y va a tener realmente, va a cumplir el rol que realmente tiene que cumplir en la medida que la llenemos de contenido, con propuestas, con ideas, con posiciones de apoyo muy firmes a políticas del gobierno y de críticas constructivas cuando las tiene que hacer, porque yo creo que eso es necesario, sirve, enriquece a la política. Eso yo hoy todavía no lo veo y tengo cierta precaución con respecto a que no terminemos en un proceso acelerado, en un acuerdo de sectores sindicales nada más como para buscar un equilibrio. Sería un nuevo fracaso si vamos hacia eso, ¿no? Aprovecho para preguntarte, discúlpame, Vale, quería hacer, tiene que ver con el hilo de lo que estaba comentando el gringo. Lo cierto es que la convocatoria está, tiene fecha el 11 de noviembre, como decíamos recién, y para los que nos escuchan, el compañero Menchetti, vuelvo a repetir, es miembro de la Corriente Federal y también es integrante del FRESIMONAS, es del Frente Sindical por el Modelo Nacional. Entonces la pregunta sería, este 11 de noviembre, ¿está planteada la posibilidad de una fórmula de unidad para la renovación de autoridades? ¿Cuál es la posición del grupo? ¿Cuál es la posición del FRESIMONA ante la convocatoria? Es decir, además de la participación, digamos, institucional que debería tener, un poco ya estuviste adelantando cuál es tu postura, pero me gustaría si lo podés recalcar primero o ratificar. Primero es van al Congreso, mejor dicho, primero al Comité Central Confederal y luego a la convocatoria, al Congreso, ¿van con una postura como el FRESIMONA? Yo te diría que ahí tendríamos que diferenciar puntos de vista, es decir, donde hay muchísimas coincidencias, pero también posturas que diferencian cómo encaramos el proceso de unidad. Yo puedo hablar por la Corriente Federal, así como fue en el 2016, que planteamos una posición de que debían estar representados todos los sectores y que la unidad tenía que ser en base a un programa, y humildemente arrimamos nosotros los puntos de ese programa como para ponerlos en debate, como para sintetizar 6, 7, 8 puntos que nos unieran a todos, centrales. Hoy seguimos sosteniendo lo mismo, es decir, la misma postura. Tal vez dentro de lo que es el Frente Sindical, que constituimos y tuvimos una estrategia en común ante el macrismo, en el sentido de resistir al macrismo y buscar la unidad del campo popular, inclusive contribuyendo en mucho a que sectores de la política pudieran confluir en un solo frente. Por ahí hay algunos compañeros que piensan que la prioridad hay que ponerla proponiendo un nombre, como suele ocurrir. Yo veo varios gremios que claramente plantean de que debe estar Pablo Moyano en la conducción de la CGT. A mí no me parece mal que propongan un nombre, pero me parece que hay que poner más el acento
en qué CGT queremos, porque si no vamos a terminar confrontando nombres. Totalmente de acuerdo. Un grupo va a decir tiene que ser fulano, el otro grupo se va a reunir allí, van a decir bueno, busquemos un candidato de acuerdo. Bueno, los gremios que saben que tienen más congresales cuentan, yo no pongo de acuerdo con aquel otro gremio, sumamos más congresales y con eso imponemos. Eso realmente nosotros no lo compartimos, pensamos que no se construye de esa manera. Pero bueno, a mí me parece que hay que ir buscando puntos de acuerdo porque es necesario que cada sector busque una aproximación al otro, si no vamos a seguir condenados como movimiento sindical a una atomización que es muy dañina y que yo creo que inclusive si a esto le agregamos de que tenemos millones de trabajadores fuera de las estructuras sindicales, que hoy la CGT los tendría que contener. Si nosotros esos millones de trabajadores hoy, más allá de que hoy estén, digamos, agrupados en organizaciones sociales o lo que fuera, nuestro objetivo como CGT es encuadrarlo en una lucha por un programa que logre la reinserción laboral de esos compañeros. Muchos de ellos estuvieron en nuestros gremios, eran parte de los oficios contenidos en nuestros convenios colectivos. No podemos resignarnos a la lógica de que hay un sector de trabajadores que van a tener que estar condenados a un trabajo de segundo nivel. A mí me parece que esto la CGT lo tiene que tomar con seriedad, con fuerza y contener lo que tal vez no contuvo en su momento, porque de última nosotros hicimos un gran esfuerzo, algunos de los gremios, por mantener, hemos armado cooperativas, trabajadores cuando cerraban empresas, por supuesto que eso no ha alcanzado como para paliar la situación del empleo precario, el desempleo, la informalidad laboral. Pero bueno, a mí me parece que si esto tomado por la CGT, con todo lo que las organizaciones tenemos dentro de nuestras propias organizaciones, que son los centros de formación profesional, en donde tenemos que preparar a esos compañeros y compañeras para que puedan reinsertarse y puedan volver a lo que es tradicional en el movimiento obrero argentino, que son las organizaciones sindicales con sus coberturas, con sus obras sociales, con su recreación. Yo creo que hay que abordar estos grandes temas en la discusión de la unidad. Lo mismo te señalaría el tema de mujeres. Yo no estoy de acuerdo en la manera en que lo está encarando la CGT. No podemos estar mirando a ver cómo cubrimos formalmente la representación de la mujer en los secretariados. Vamos a ir a una discusión en el Confederal de reformar el estatuto para ver cómo duplicamos el número de secretarios o prosecretarios para incorporar en cada espacio de conducción una compañera. Es como desvalorizar a las compañeras. Yo creo que lo que hay que abrir camino es que hay compañeras muy capaces, cumpliendo roles muy importantes en los sindicatos, que no necesariamente quien representa un gremio en la CGT tiene que ser secretario general. Esto sabemos que no es así, que puede haber representación genuina de los gremios con compañeras que cumplen tareas importantes en su organización. Entonces, yo digo, no veo a quienes están hoy encaminando la unidad llamando a las compañeras que forman parte de las organizaciones sindicales, a construcciones de mujeres que han surgido en la resistencia al macrismo como mujeres sindicalistas, por ejemplo, donde hay compañeras de muchísimas organizaciones que han encabezado las luchas. Bueno, a mí me parece que ese es el método. Si no vamos en ese sentido, corremos el riesgo de que sea una unidad que termine durando poco tiempo. Por lo menos esa es la visión un poco que tengo de la cuestión, ¿no? Gringo, mucho gusto. Mi nombre es Valeria, delegada de FOETRA. Bueno, me interesa, justo entraste en un tema que queríamos consultarte, el cupo de género en la CGT. ¿Ves posible o cómo ves vos un acceso al 50%? Me interesa tu postura sobre estos temas. Sí. Yo lo que insisto es en esta idea de que no haya una formalidad en el cupo, que no sea decir, bueno, vamos a dar un 50% a la mujer, entonces un poco lo que yo estoy escuchando es que vamos a reformar el estatuto para que en cada secretaría, junto a un secretario, haya una prosecretaria. Eso no me parece. ¿Y por qué no estarías de acuerdo en eso? ¿Por qué no estás de acuerdo en eso? Digo, pues me parece interesante la postura.
Claro, yo estoy de acuerdo que puede ser 50 o 60 de las mujeres en el consejo directivo, pero no acompañando a un hombre, que es un poco el planteo que te están haciendo cuando te dicen eso. Vamos a cubrir la formalidad. A mí me parece que puede haber una compañera que sea secretaria general de la CGT, ¿por qué no? Puede haber una compañera que sea secretaria de vivienda, o que sea secretaria, es decir, no tenemos que mirar, bueno, a ver cómo compensamos, porque hay que son casi todos varones. Hoy en la conducción de la CGT una sola mujer, es vergonzoso. Entonces yo creo que hay que reflejar la representación de la mujer, pero con poder de decisión de las compañeras en la área de dirección de la CGT, no solamente para cubrir un cupo. Claro, igual a veces, a veces nos cuesta muchísimo cubrir un cupo sin que haya una formalidad de por medio. Lamentablemente es así para las mujeres. No, está bien, pero si hubiera voluntad en esa búsqueda de inserción de la mujer en la CGT, si hubiera voluntad de incorporar a las compañeras con poder de decisión como corresponde, hoy se estaría hablando con las compañeras de los distintos gremios. Yo eso no lo veo, por lo menos en las organizaciones nuestras no ha habido ninguna convocatoria del CGT donde se haya convocado a nuestras compañeras del gremio para hablar del tema. Eso es lo que me preocupa, digamos, de fondo, ¿no? Bueno, de hecho sí pasó algo parecido con el hijo de Moyano hace poco, que supuestamente trataron un tema de género y no había ninguna mujer en la mesa, eso es claro. Claro. Sí. Gringo, hoy, discúlpenme compañeros, por mi parte la última consideración. Hoy charlando con secretario general, con Ubaldo Yarola, coincidía en estos conceptos que estás planteando vos. Y acá no se trata de nombres, sino se trata de tener un programa de la CGT donde no se discuta solamente salario y empleo, sino se discutan perspectivas, digamos, ¿no? Dentro de ese programa perspectivas, y es absolutamente, me reitero, necesario, ¿no? La unidad tiene que ser para un para qué. Y el para qué no es para poner nombres, eso lo charlábamos, en eso estamos coincidiendo plenamente. Una CGT que se plantee un programa y a partir de ese programa que sea un faro, un norte para todos los trabajadores. Compañeros, si quieren hacer alguna otra pregunta al Gringo, si no lo estamos saludando y agradeciendo. Te hago un agregado a eso, y de paso le mando un saludo a Osvaldo. Si nosotros tenemos una larga tradición, tanto los gráficos como los telefónicos, en esta concepción de CGT con programas. Es decir, hemos sido históricamente con una postura, digamos, de propuesta, de desarrollo, digamos, político dentro de nuestras organizaciones. A mí me parece, y yo he coincidido muchas veces con Osvaldo, que ese es el camino que tenemos que buscar. Y estoy convencido que hay una inmensa mayoría de organizaciones sindicales que quieren eso, porque yo lo he escuchado en muchos grupos sindicales, aun cuando hoy aparezcan divididos entre sí, pero todos terminan coincidiendo en esto. Vamos a la unidad, pero pongamos de acuerdo en los puntos centrales que tiene que sostener esa unidad, ¿no? Así que me parece que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente. Así es, Gringo. Y digamos un poco el eje que nos convoca siempre a nosotros en este programa, que se llama Conexiones, es por abajo, que todo el mundo tenga plena conciencia que por abajo la necesidad de la unidad y en todo caso promocionar la unidad, tratar de conseguirla pasa por decir para qué. Es decir, cómo nos enfrentamos la pospandemia y todo este desarrollo en nuestro caso, que me imagino que en tu caso también debe ser, en tu gremio también debe ser lo mismo. Es decir, cómo enfrentamos, luego de la pospandemia, cómo enfrentamos este desarrollo tecnológico que nos tiene ahora todas nuestras casas y cómo empezamos a dar batalla para discutir qué jornada, o sea, discutir estas cosas de espacio, tiempo y condiciones. Cuando digo espacio, ¿en qué lugar? Digo, ¿con qué condiciones? Y ¿en qué tiempo? Cuando digo tiempo, ¿con qué jornada laboral? Así que, Gringo... Mario, sí. En esto que vos decías de cómo enfrentamos la pospandemia, si me permitís le puedo hacer una última pregunta al Gringo. El Gringo Matías te saluda. Te hago una consulta justamente con esto que planteaba Mario recién, y teniendo ahora las PASO y las elecciones legislativas tan cerca, ¿vos qué balance hacés del movimiento obrero frente al cierre de listas en el Frente de Todos?
Bueno, te imaginarás que desde la corriente nosotros estamos muy satisfechos porque entendemos de que los compañeros nuestros que son candidatos y algunos que ya estaban como diputados, están allí producto precisamente de coincidir en la política con cuestiones, con propuestas programáticas. Es decir, cuando a mí me parece que si esa representación basada en esa concepción, digamos, sindical, la pudiéramos lograr de la CGT, por supuesto que la representación sindical sería más potente, más poderosa. A mí me parece que tanto los compañeros que están en el Congreso, que han tenido que debatir algunas leyes muy relacionadas directamente con nosotros, el movimiento trabajador, como la ley de teletrabajo, como el tema del impuesto a la ganancia, y algunas otras, o proyectos que hay en vista, bueno, se han manejado con un criterio de debate amplio, y yo creo que hacia adelante tenemos que mirar eso. Ojalá fortalezcamos una representación del Congreso del movimiento obrero, pero desde una CGT que ponga en discusión, en debate, nuevas leyes, que ponga en discusión políticas del Ejecutivo. Es decir, a mí me parece que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Sí, se entiende perfecto, Gringo, traer un poco ese funcionamiento de la Cámara de Diputados a la CGT y hacerlo extensivo al movimiento obrero. No sé si queda alguna pregunta, compañero. Creo que queda un saludo de un compañero que te conoce y la verdad que para nosotros es un gran compañero que quería saludarte. No sé si está por ahí el audio del compañero para que quiera saludar al Gringo. Buenas noches, compañeros. Soy Jorge Fosaluza, delegado de FOETRA del edificio Cuyo. Es para mí un gran placer saludar y dar la bienvenida al compañero Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica y referente de la Corriente Federal, compañero de grandes luchas, y además darle las gracias por compartir esta charla en nuestro espacio Conexiones por Abajo junto a Mario López. Un gran abrazo para todos. Bueno, no queríamos dejar... Un abrazo para Jorge. Que te conoce, Jorge. Bueno, Gringo, un gran abrazo, muchas gracias. La verdad que esto nosotros lo editamos y se lo transmitimos a todos los compañeros telefónicos, porque como decía al principio, sos de los dirigentes que no bajan las banderas, que siguen luchando, y bueno, esos son para nosotros los imprescindibles. Así que estamos con vos, vamos a estar en la pelea, nos vamos a encontrar, y muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Bueno, gracias a usted y un abrazo enorme. Esto es Conexiones. Es por abajo.